Antes comprabas un coche y pagabas por el motor, por diseño, por equipamiento. Hoy tengo la impresión de que gran parte de lo que pagas son multas encubiertas, sensores que no has pedido y tecnologías para cumplir caprichos de algún político de Bruselas. ¿Hay algo de cierto en que la Unión Europea, en su intento de salvar el mundo, quizás está matando a su propia industria? Te voy a hacer un spoiler. Sí. Bienvenidos a Garaje Hermético. Siéntate con nosotros. De Argentina. Y una cosa más. Nunca antes en un vídeo la conclusión ha sido tan interesante y a la vez tan esperanzadora. Os doy solo un adelanto. Nuestros coches necesitan menos ideología y más tecnología. Si hay algo que la Unión Europea produce mejor que nadie, no son coches, no son semiconductores, ni siquiera es buen vino, son normas. Bruselas se ha convertido en una auténtica fábrica de regulaciones que paradójicamente está desmantelando o puedes desmantelar las fábricas, esas de ladrillo, que de verdad dan empleo. Pero quiero ser justo. Y antes de dar caña a la Unión Europea, y también para dar un poco de contexto, os voy a decir una cosa. En Europa quizás seamos los mejores creando normativas, fabricando normativas, pero desde luego no fuimos los primeros. Los primeros, Norteamérica y Japón. Y es que Europa no inventó la burocracia automotriz. Hay antecedentes notables. Nos vamos a California en los años 60 y 70. Los niveles de smog, de humo para entendernos, en Los Ángeles eran irrespirables y la CAB, que era California Air Resources Board, empezó a dictar normas antipolución antes que nadie, obligando a bajar la compresión y a matar la potencia de los V8 norteamericanos. Pero lo peor fue la normativa de seguridad de 1973 que dio lugar a los paragolpes gigantes, la norma federal FMVSS 215/581, que exigió que los coches resistieran golpes frontales de 5 millas por hora y traseros de 2,5 millas por hora sin sufrir daños serios. El resultado, los coches americanos más o menos lo cumplían, pero en los coches europeos, sobre todo en los deportivos, hubo que instalar horribles paragolpes que parecían vigas sobresalientes y pesados que destrozaban la estética de coches como el MGB, los Mercedes, Ferrari 308 o los Porsche 911 de la época. Hablemos de la trampa de las pickups, lo que se ha llamado la normativa café. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué en Estados Unidos hay pocos coches normales y muchas pickups gigantescas, como por ejemplo la Ford F-150? ¿Es porque a todos les encanta el campo? Bueno, también, pero es por culpa de la normativa llamada CAFE, Corporate Average Fuel Economy. Por supuesto, también cuenta el gusto de los yanquis. Esta norma tiene un agujero legal tremendo. Es la exigencia del nivel de consumo, depende del footprint, que es la superficie de coche que hay entre las ruedas. Cuanto más grande es el coche, más puede contaminar y gastar. ¿Qué hicieron los fabricantes? Muy fácil, dejaron de hacer coches pequeños y la normativa que había nacido con la idea de ahorrar combustible acabó llenando el país de mastodontes de 6 metros y motor V8, un efecto rebote de manual. Nos vamos al otro extremo, nos vamos a Japón y a su normativa de los Kei-Cars. La falta de espacio y de combustible, tras la guerra sobre todo, creó una normativa férrea, que es la de los Kei-Cars, coches que no pueden medir más de 3,4 metros ni tener motores de más de 660 centímetros cúbicos para obtener beneficios fiscales. Es el ejemplo perfecto de cómo una norma dicta la ingeniería. Lo curioso es que Japón lo hizo por supervivencia física y nosotros, Europa, lo estamos haciendo más bien por ideología. La fábrica de papel. Bruselas se ha transformado en una gigantesca fábrica de regulaciones. Y la paradoja es cruel. Esa fábrica de papel, como os decía, podría estar desmantelando las fábricas de verdad. Mi opinión es que esta gestión está siendo un despropósito. Es mi opinión, pero es también la realidad
¿Qué nos cuentan los números y sobre todo el pánico que se respira en las juntas directivas en París, Turín o Wolfsburgo? Es una tormenta perfecta, una apuesta tozuda de motivos políticos para implantar el coche eléctrico a cualquier coste, una hostilidad abierta hacia el motor de combustión y una cascada de normativas técnicas que cambian cada 2 años, impidiendo que las empresas amorticen sus inversiones. ¿El resultado? Coches caros para el ciudadano medio y una alfombra roja para que China se coma nuestro mercado. Así de claro. Cronología de un colapso anunciado. Para entender por qué Volkswagen está planteando por primera vez en la historia cerrar fábricas en este año 2025 y quizá en 2026, insisto, algo inédito en 87 años, hay que ver la escalera de obstáculos que han tenido que subir y superar los fabricantes europeos. 2020, los 95 gramos de CO2, el año clave. La Unión Europea impuso multas draconianas si la media de ventas superaba los 95 gramos de CO2 por kilómetro. Esto, entre otras cosas, mató al coche deportivo asequible y aceleró el adiós de coches como el Renault Clio RS o el Peugeot GTI. Julio de 2024, la GSR2, General Safety Regulation, la madre de todas las normas de seguridad electrónica, obliga a llevar caja negra, el EDR, detector de fatiga, preinstalación de alcoholímetro y el odiado ISA o asistente de velocidad inteligente, ese pitido constante cada vez que pasas una señal mal puesta. Esto ha encarecido cada coche nuevo hasta en 1.500 euros. 2025. Este año baja aún más el límite de emisiones. La patronal dice que se enfrentan a 15.000 millones de euros en multas y para evitarlas, marcas como Volkswagen o Renault tienen que dejar de vender coches de gasolina, lo que la gente quiere, y forzar la venta de coches eléctricos, lo que la gente no quiere. Una distorsión del libre mercado. 2035, el año de la prohibición total, la fecha límite para el motor térmico, porque solo se admiten motores de emisiones cero, una espada de Damocles que ha forzado a invertir todo el dinero en los coches eléctricos, dejando a los motores de combustión en desarrollo. Perdona, Rodrigo, porque es Luis Miguel. A ver. Uy, hay novedades. Vamos a ver. Me escribe Luis Miguel del Cerro, que está en nuestro puesto de guardia, que resulta que todo esto podría cambiar, porque en el momento que estamos grabando este vídeo, justo hoy, ha saltado la noticia, lo voy a leer, perdonadme, de que Apóstolos Tzitzikostas, que es el comisario europeo de transporte, ha dicho en una entrevista a un medio alemán que ahora la Unión Europea está abierta a todas las tecnologías, lo que incluiría motores de combustión altamente eficientes y que usen biocombustibles sintéticos. Parece que todo esto se va a aclarar y confirmar la Comisión Europea a lo largo del mes de diciembre. En todo caso, parece que se abre la puerta a que sigan fabricando y vendiendo coches de combustión a partir de 2035. Sin duda, esto es el resultado de presiones de la industria del gobierno, sobre todo alemanes, y es una buena noticia para las factorías españolas. Cuando tengamos toda la información, haremos una noticia en la web de Garaje Hermético y os la enlazaremos en la descripción de este vídeo. Como veis, estamos a la última. Euro 7, la normativa que regula el polvo. No voy a extenderme sobre el tema porque ya hicimos un vídeo específico de la normativa Euro 7 que se titulaba El timo de la Euro 7. Originalmente va a ser muy estricta, resulta que se ha suavizado, pero que tenía una trampa escondida. Y es que por primera vez la Unión Europea va a medir las emisiones, pero no solo de lo que sale por el tubo de escape. A partir de 2026 y 2027, porque se va implantando progresivamente, también va a limitar las partículas sólidas que son procedentes básicamente de los frenos y de la abrasión de los neumáticos. Es decir, esto tiene gracia porque obligamos a las marcas a hacer coches pesadísimos de 2.500 kilos que por pura física castigan más los frenos y los neumáticos y luego les multamos o les ponemos pegas porque generan microplásticos. Va a haber que instalar sistemas de aspiración en los frenos y desarrollar neumáticos con compuestos nuevos. Y os hago una pregunta, ¿quién creéis que va a pagar todo esto? La seguridad mal entendida. ¿Por qué crees que tu coche es gordo y chato? ¿Os habéis fijado que todos los coches modernos tienen un morro altísimo y plano? ¿Dónde quedaron aquellos diseños en cuña de los años 80 y 90? No,
no es una cuestión de moda, es una cuestión de ley. Es una normativa de protección de los peatones en caso de atropello. Que, ojo, no digo que esté mal, y que obliga a que entre el capó exterior, donde se golpea una persona atropellada, y el motor, la parte metálica, haya una zona de absorción de energía. Pero esto trae consecuencias. Adiós al capó en cuña, porque esto obliga a levantar la línea del capó. Adiós a los faros escamoteables. Bueno, para los legisladores son cuchillas contra los peatones. Llega el efecto tanque, porque para compensar visualmente, los diseñadores han tenido que subir la línea de cintura y ahora vemos coches con mucha chapa. Y eso también influye en los pilares muy gruesos, porque la normativa que pretende que nos proteja el coche en caso de vuelco y los airbags de cortina han hecho que los pilares, sobre todo el A, sean cada vez más gruesos. Y desde luego, que nadie lo dude, estamos a favor de la seguridad, pero que hay un contrasentido, porque hacemos coches que por seguridad son más gordos, más pesados. Es verdad que protegen a los peatones, pero ¿qué sucede? Sucede dos cosas, que esos pilares tan gruesos hacen que a lo mejor no veamos a ese peatón, según por donde venga, que para que el coche en caso de vuelco nos proteja, hacemos coches que son verdaderos tanques. Y la verdad, si te tiene que atropellar un coche, ¿qué preferirías? ¿Que te atropelle un coche de 1000 kilos, 1500 o de 2500? La obesidad mórbida automovilística. Si sumas electrificación y seguridad, llegamos al siguiente drama, el peso. Según Jato Dynamics, el peso medio de los coches en Europa ha aumentado un 21% en los últimos años. Ojo, de los coches me refiero a los térmicos, porque si hablamos de los eléctricos, pesan en torno a un 32% más que sus equivalentes de gasolina. Y esto es culpa de la normativa, ¿por qué? Por la seguridad pasiva, más aceros reforzados y estructuras de deformación, equipamiento obligatorio, radares, cámaras, sensores, cableado kilométrico y electrificación forzosa. Las baterías pesan cientos de kilos. Pantallas contra botones. Esto me gusta, porque aquí la normativa, en cambio, no ha estado a la altura, porque la Unión Europea miraba a otro lado mientras las marcas llenaban sus coches de pantallas táctiles y prescindían de los botones físicos. Y no hablemos del infoentretenimiento, pero la verdad es que cuando quieres conectar la calefacción del asiento o regular el retrovisor para que apunte para abajo y tienes que entrar en un menú, en un submenú, en otro submenú, desvías la atención de la carretera. No hay nada más seguro que un botón de acción directa que le oprimes y hace lo que pone en el cartelito que pone el botón, directamente, sin distracciones. Aquí llega el bandazo, la Euro NCAP, que es el organismo que evalúa la seguridad, que aunque no es ley, marca el estándar del mercado, ha anunciado que a partir de 2026 bajará la puntuación en seguridad a los coches que no tengan botones físicos para funciones críticas, intermitente, luces de emergencia, limpiaparabrisas o la famosa llamada de emergencia o e-call. ¿Una buena noticia? Sin duda es muy buena noticia, pero que llega, en mi opinión, con una década de retraso. Otro ejemplo de la consecuencia de legislar con torpeza, con desconocimiento y sin planificación. La muerte del coche pequeño. ¿Cuál es la víctima número uno de todo esto? Aparte del consumidor, por supuesto. Lo contamos en un vídeo que titulamos La muerte del segundo coche. La desaparición del coche pequeño, del utilitario barato, modelos legendarios, muy prácticos, como eran el Citroën C1, el Ford Fiesta o el Volkswagen Up o su equivalente en SEAT, que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Pues está muy claro, porque toda esa tecnología y todo esto obligatorio que dicta la Unión Europea, en un coche pequeño cuesta lo mismo que en uno grande. Lo que pasa es que el margen de beneficio es más pequeño. Resultado, las marcas no ganan dinero o lo pierden y los eliminan de sus catálogos. Y aquí está para mí el gran error geoestratégico. Hemos eliminado el coche barato europeo justo cuando China desembarca en Europa. Ellos tienen las materias primas, la energía barata, gracias al carbón, y las subvenciones estatales. Están preparando sus normas medioambientales propias, pero no tienen prisa. Mientras, Europa obliga a sus fabricantes a invertir para cumplir la normativa Euro 7, sobre todo para frenos. Y China inunda el mercado con los MG4 o los BYD. Hemos desarmado a nuestra industria y le hemos abierto la puerta al invasor. La última ocurrencia.
Y llegamos a la última ocurrencia, al último invento de Bruselas. Perdonad que me ría porque hemos inventado los key car en versión europea. Esto es una noticia que ha publicado The Objective y que confirma, en mi opinión, la desesperación o la falta de rumbo de Bruselas. Resulta que Luca Di Meo, ex CEO de Renault y una de las voces que ha tenido el sector más lúcidas, lleva tiempo avisando, diciendo frases como esta: si seguimos así, el coche en Europa será solo para ricos. Ante el avance chino, ahora la Comisión Europea está barajando crear una nueva categoría legal, el coche barato europeo. La idea se inspira en los kei car japoneses y Bruselas quiere copiar esto con una nueva categoría de coches sencillos con estas características. Precio por debajo de los 15.000 euros, tendrían unas normas de choque o crash test más relajadas y sin tantas ayudas electrónicas obligatorias. ¿Os dais cuenta de la hipocresía de esta norma? A mí me escandaliza porque llevan 20 años diciéndonos que hay que hacer coches seguros como tanques y limpios como un quirófano, aunque el precio mínimo suba a los 25.000 euros, y ahora, cuando ven que se van a cargar el mercado, dicen: bueno, vale, venga, fabricad coches sencillitos, aunque sean inseguros y básicos, que si no, nos comen los chinos. Para mí es el reconocimiento de un fracaso absoluto. ¿Hacia dónde vamos? En mi opinión, la situación es crítica. Si no hay un cambio de rumbo hacia la neutralidad tecnológica y conseguimos que gane la mejor tecnología y que no decida un político quién es una marca más competitiva o no, Europa se encamina a la irrelevancia. En nuestros coches necesitamos menos ideología y más tecnología, más ingeniería. Porque si seguimos así, la fábrica de normativa de Bruselas será la única que quede abierta, mientras las líneas de montaje de verdad se mudarán a China, por ejemplo, a Shenzhen. Conclusión. Este vídeo es muy crítico, es verdad, pero ojo, no soy yo el único que hace críticas. Somos muchos periodistas, pero también hasta el propio Mario Draghi. Os sonará. Este tío, que es un genio, es el expresidente italiano y expresidente del Banco Central Europeo, entre otros muchos cargos, y ha elaborado un informe demoledor sobre el futuro de Europa y ha dado la voz de alarma. Ha advertido claramente de que el exceso de regulación y los altos costes energéticos están provocando una lenta agonía de nuestra competitividad frente a China y Estados Unidos. Si el hombre que salvó el euro dice que este modelo no funciona, yo creo que es hora de escuchar. Esperemos que Bruselas tome nota del informe Draghi. Por mi parte, me gusta esa frase: necesitamos menos ideología y más tecnología. Coche del día. ¿Qué os parece el Renault Twingo, el original? La primera generación de 1993, diseñado por el genio Patrick Leclerc. Este coche es la antítesis de la Europa actual. Era genialidad pura, un monovolumen en miniatura, con cara de rana pero simpático, unos asientos que se hacían en cama y un peso de menos de 800 kilos. Un coche que hoy sería ilegal, porque su morro corto no pasaría a protección de peatones, sus pilares finos el vuelco y su motor sencillo no cumpliría la Euro 7, aunque contamine poquísimo. Es irónico que el tipo de coche barato, alegre y prácticos que Bruselas está prohibiendo fabricar sea exactamente los que ahora nos piden desesperadamente que se fabrique de nuevo. Consultorio. Roberto de Gijón hace una pregunta que os preocupa mucho a todos. Si es verdad que la Unión Europea con los coches modernos sabe cuánto gasto, a qué velocidad voy y tiene todos esos datos. La respuesta es que no. No hay esa conspiranoia. Los coches nuevos que tienen que llevar el sistema famoso OBFCM, On-Board Fuel Consumption Monitoring, es un chivato, pero no te envía ni la posición ni la velocidad, sino datos reales de consumo, ya sea de combustible o energía eléctrica. Pero ojo, cuando vas al taller oficial o a la ITV. Es de verdad un gran hermano que viaja de copiloto, pero todavía admisible. Carmen de Valencia nos cuenta que tiene un coche diésel de 2016 con etiqueta C, que va de maravilla y que con todo este lío de Euro 7 y las zonas ZB, la pregunta es: ¿me recomendáis venderlo ya antes de que no valga nada? La respuesta es que es una pregunta interesante. Nuestra recomendación: aguántalo.
Tienes un tesoro, en mi opinión. Es un diésel, Euro 6, etiqueta C, eficiente, robusto. La implantación de las ZB es más lenta y caótica de lo previsto y a menos que vivas en el centro de una gran ciudad, mi consejo es que lo aguantes. Llegamos al final de este vídeo. Es un poco crítico, pero es que llevaba tiempo dándole vueltas porque de verdad los europeos, la Unión Europea se ha convertido en una fábrica de normativa. Siento a los que no sois europeos, que a lo mejor os interesa menos, pero yo creo que es interesante para todos. Muchas gracias, habéis llegado hasta aquí por escuchar todo el vídeo. Espero vuestros comentarios, si os ha gustado, vuestros likes. Si no estáis suscritos, suscribíos, que es gratis. Y si nos queréis ayudar, haceos miembro del canal, que es no es gratis, pero es muy barato, 0,99 € al mes. Compartid el vídeo y lo más importante, nos vemos aquí, de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.